Bueno, buenas tardes, bienvenidos tanto a los presenciales aquí como a todos los que nos estéis viendo de manera online, que es realmente el formato para el que está pensado este tipo de formación. Formación esta que viene precisamente de la Comisión de Formación, valga la redundancia, que preside en el CADECA, decano de Sevilla, Oscar Fernández, que también lo es a su vez del nuevo organigrama del Consejo General. Lleva la formación a nivel del Consejo General de la Abogacía Española. Y esto es una más de una serie de charlas y de conferencias que queremos dar de temas variados, pero cada vez desde algún colegio, de un colegio de Andalucía diferente. En este caso, tengo el honor que sea de Córdoba, y el tema que que decidimos que fueron, como bien sabéis, cuestiones prácticas en la asistencia de detenidos. La formación de este tipo de charlas es muy práctica para que y compañeros y compañeras que estáis empezando, o los que no estáis empezando, porque sirve de refresco, os encontráis en situaciones que muchas veces no sabemos cómo solventarlas. Y para ello hemos pensado en que la persona más adecuada y más competente para darla era nuestra diputada de la Junta de Gobierno, doña Sofía Fuentes Ribó, que lleva, además de otras cosas, también lleva el turno de oficio, ¿no? Y además también es una persona joven, una abogada joven, y que sufre en sus carnes pues todos los días los problemas de lo que supone una asistencia en un juzgado de guardia. Y solamente tengo que deciros una cosa a los que nos estáis viendo por la cámara, y vosotros también, si cuando termine la charla tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, los que estéis fuera en otros sitios podéis dirigirla a un correo que es comunicación@icacordoba.es. Y vosotros, si estáis aquí, pues me las pasáis en un papel y eso, para que al final Sofía pueda contestarla seguramente lo que le preguntéis. Nada. Sin más, doy paso a Sofía para que ella nos dé la charla que hemos dicho, que es cuestiones prácticas de la asistencia de detenidos. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. También agradecer al CADECA que hayan querido contar conmigo en esta ocasión. Intentaré hacerlo lo más ameno posible y nada, y que sea efectivamente práctico, aunque sí que es verdad que tenemos que ahondar en algunas cuestiones técnicas. Sin más demora, si os parece, comparto ya mi ponencia, ¿vale? Si la tecnología no quiere fallar, para que os resuelva aquí, ¿vale? Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de asistir a un detenido es dónde está regulado el derecho fundamental a la libertad y a la seguridad. Como bien sabéis, esto está regulado en el artículo 17 de la Constitución española, en el que se establece que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en la forma prevista en la ley. ¿A qué libertad se refiere este artículo? La libertad a la que se refiere es la libertad física, libertad frente a la detención, condena o internamiento arbitrario, pudiendo considerarse el valor más preciado para una persona junto al derecho a la vida y al de la integridad física. Asimismo, este artículo establece cuál es la duración máxima que una persona puede estar detenida preventivamente y esa duración son 72 horas. ¿Cómo se realiza el cómputo de esas 72 horas? Pues sí, el inicio es desde que la persona es aprehendida hasta que es puesta en libertad o pasa a disposición judicial, ¿vale? Asimismo, una vez que una persona es detenida, tiene derecho a ser informada de manera inmediata tanto de los derechos que le asisten como de las razones y motivos que han llevado a esa detención. La detención, no podemos olvidar que debe practicarse siempre en la forma que menos perjudique tanto en las circunstancias personales del detenido como en su reputación o su patrimonio. A continuación, ya entrando un poquito más en materia, de hecho lo he denominado Comienza la aventura. ¿Cuáles serían las premisas a tener en cuenta? Bueno, pues la primera de ellas, profesionalidad ante todo. ¿Qué significa esto? Que con independencia de que estemos prestando el servicio de asistencia al detenido a través de una libre designación
o el turno de oficio, el servicio tiene que ser siempre de la misma calidad, puesto que no podemos acabar dándole motivo a los justiciables del turno de oficio de que nuestro servicio, al no estar remunerado como de manera privada, si lo estaría, conlleve una peor calidad. Asimismo, tenemos que sabernos el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el Padre Nuestro. Otra recomendación es que siempre llevemos con nosotros la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Y por último, tenemos que estar preparados para asistir a los detenidos en todo tipo de circunstancias adversas. ¿Cuáles son estas circunstancias adversas? Pues nos podemos encontrar de toda índole. Por ejemplo, que el detenido esté en una situación de intoxicación por cuestión de ingesta de alcohol o de sustancias estupefacientes, lo cual merma su capacidad cognitiva y nos impide prestar un servicio correcto, puesto que no es capaz quizás de entender el alcance de tanto los derechos que le están asistiendo como de lo que está aconteciendo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Mi recomendación es que se paralice la asistencia, se le derive a un médico para que transcurra un tiempo en el que mal hablado el colocón se le pase y cuando ya esté en buenas condiciones, pues podamos prestar el servicio de asistencia. Otras condiciones que nos podemos encontrar, pues desgraciadamente hay algunos justiciables que tienen una cierta falta de higiene. Bueno, pues en ese caso la asistencia igualmente tiene que ser la misma. Tendremos que ir a lo mejor preparados pues, de nuestro gel hidroalcohólico, de a lo mejor una botecita de colonia, para evitar que ese mal trago pues, nos pese un poco. Y por último, que sí es quizás el más conflictivo, pero que os adelanto que tampoco es lo habitual, es que vemos con clientes que sean agresivos o incluso discriminatorios. En el sentido de que yo, por ejemplo, mi experiencia personal, me tocó asistir por el turno de oficio a un cliente a un detenido por un presunto delito de violencia de género. Fue hace ya unos años, pero al verme, nada más verme aparecer y ver que era mujer y encima joven, bueno, pues no os podéis ni imaginar que yo no le iba a asesorar correctamente, que yo no podía prestarles asistencia, llegó incluso a levantarme la voz. Entonces, en estos casos, que como os digo por tranquilizaros, no es lo habitual, pero en estos casos tenemos que mantenernos siempre en nuestro sitio. Es decir, nosotros somos quienes ostentamos la dirección técnica, nosotros somos quienes vamos a prestarle el servicio, quieran o no quieran, porque no se le va a nombrar otro abogado del turno de oficio si no está conforme con la designación que se ha practicado. Y no obstante, se le puede dar la posibilidad de que se le facilita la agenda del colegio de abogados y se le diga, oiga, aquí tiene la agenda del colegio para que nombre al abogado que de libre designación le dé la real gana. Pero claro, tendrá que abonarle sus correspondientes honorarios. Amigo, ahí la cosa cambia. Cuando ya les tocamos el bolsillito, ya sí que dicen, ah, no, no, entonces su asistencia es fantástica, seguro que lo hace estupendamente. Entonces, bueno, pues estas son unas pequeñas cuestiones que creía que sobre todo para los más novatos, pues os podrían interesar, ¿vale? A continuación, es importante que sepáis pues, que tanto los colegios de la abogacía como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen normalmente una serie de protocolos en la asistencia al detenido. Y asimismo, ya específico del turno de oficio, nuestro propio Consejo General tiene un protocolo de actuación en la asistencia letrada. ¿Qué recomendaciones más destacadas de ese protocolo son las que a mí me parecen interesantes compartir con todos vosotros? Pues la primera, que en ningún caso te puedas ausentar del partido judicial en donde estás prestando tu servicio de guardia ni asistir a juicios o diligencias de carácter particular. Asimismo, en caso de enfermedad o de indisposición del profesional de la abogacía, el colegio tiene que estar al tanto de manera inmediata para intentar subsanar de alguna manera esa carencia, buscando un compañero que pueda sustituirlo o de cualquier otra manera. Importantísimo, antes de la guardia, no podemos olvidarnos de llevarnos todos los impresos correspondientes a la asistencia jurídica gratuita. Más adelante, al final de la charla, profundizaremos cuáles son esos formularios y en la medida de lo posible, y si el tiempo me lo permite, pues también os explicaré cómo se suelen rellenar. Cuando se recibe la llamada de la policía o del juzgado, que en este caso, al ser de turno de oficio,
por lo menos aquí en Córdoba, es a través del oficial de guardia del colegio. Intentar desde ese mismo momento saber toda la información posible respecto a la causa de detención. No siempre tenemos esa suerte, entonces cuando se llega a comisaría o se llega al juzgado, lo primero que tenemos que hacer es obtener toda la información posible del expediente. En este caso, en comisaría, a pesar de que la ley nos ampare que tenemos que tener acceso a todas las actuaciones, al atestado, a todas las diligencias practicadas, no siempre ocurre. Como mucho, nos dejan ver la denuncia. Pero bueno, que sepáis que si insistimos un poquito y agarrándonos a lo que establece la ley, nos deberían de facilitar pues, todo lo que se haya practicado en ese momento. A continuación, importante también presentarnos al detenido, no solo facilitándole los datos de manera verbal, sino muy recomendable darle una tarjeta de visita. ¿Por qué? Porque en ese momento están en un estado de nerviosismo tremendo, la situación pues les tiene un poco superados y de cara a un futuro, una vez que pase esta primera fase del procedimiento, lo suyo es que con esa tarjeta de visita ya tengan esa facilidad de poder localizarnos en un momento necesitado. Asimismo, cuando se le lean los derechos, no solo tenemos que estar presentes ante la lectura de derechos, tenemos que asegurarnos de que los comprendan a su perfección. Si no nos queda completamente seguro de que el detenido sabe cuáles son todos sus derechos, tenemos que paralizar en ese momento la asistencia y reiterar cuáles son los puntos que no le han podido quedar claros, ¿vale? Seguidamente, si la persona detenida desea prestar declaración en sede policial, tenemos derecho a formular todas aquellas preguntas que nos resulten útiles y pertinentes tras las enunciadas por la policía. No obstante, regla de oro en la asistencia al detenido. Como hemos dicho anteriormente, no nos dan todas las actuaciones. Entonces, lo recomendable es que el detenido nunca declare en sede policial, porque hasta que no llegamos al juzgado y nos dan las actuaciones completas, no sabemos si esa declaración puede en algún momento perjudicarle o no. Y entonces lo recomendable, y de verdad grabároslo a fuego, es que no se declare en la medida de lo posible en sede policial. Igualmente, tenemos derecho a tener una entrevista reservada con el cliente. Esto es fundamental tenerlo también muy claro. ¿Por qué? Porque es que esta entrevista antiguamente no nos la permitían tener antes de la declaración. No obstante, a raíz de la reforma que tuvo la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la entrada en vigor de la Ley 13/2015 de 15 de octubre, esta ley nos ampara, esta modificación de la ley nos ampara en el sentido de que esa entrevista personal de manera reservada y privada puede ser y debe ser antes de la declaración, ¿vale? Es más, hay veces que no disponemos de sitio o de habitáculo concreto en el que poder entrevistarnos. Da igual, en los propios pasillos, pero de manera que los policías estén, que estamos aislados de la gente, de los agentes, ¿vale? Asimismo, una vez que se ha prestado declaración o no, como hemos recomendado, lo siguiente es preguntar cuándo va a pasar el detenido a disposición judicial. En este caso, tenemos que estar muy alertas de que no se esté superando el plazo de las 72 horas que inicialmente hemos comentado. Muy importante, sobre todo cuando son partidos judiciales pequeñitos en pueblos, si la asistencia al detenido se hace en fin de semana, muchas veces nos dicen que no va a pasar a sede judicial hasta el lunes, por ejemplo. En ese caso, si vemos que hay una ilegalidad en esa detención, quizás tengamos que plantearnos la interposición de un habeas corpus, ¿vale? A continuación, una vez que ya estemos en el juzgado, tendremos primero que asesorar al cliente adecuadamente sobre la pena que se le puede imponer y las pruebas de descargo que necesitamos para ejercer su defensa, así como recopilar los datos de los formularios de asistencia jurídica gratuita. Personarse, esto ya son los consejos que da el Consejo General una vez que ya se inicia el procedimiento. Personarnos en las diligencias previas para estar al tanto de cómo va transcurriendo todo el procedimiento. Asimismo, en el caso de que se acuerde la prisión provisional de nuestro cliente, tenemos la obligación de acudir a la prisión para, de manera
hombre, no digo semanalmente, pero de una manera continua, informarle del transcurso del procedimiento y finalmente informarle, y esto sí lo tenéis que tener en cuenta los que sois abogados del turno de oficio, de las consecuencias de la denegación del beneficio de la asistencia jurídica gratuita. ¿Por qué? Porque normalmente el ciudadano de a pie está en la creencia de que el abogado del turno de oficio siempre es gratis. Y como bien sabéis, no es así. Tiene que concedérsele por la administración ese beneficio. Mi recomendación, sobre todo a raíz de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el Real Decreto Ley de 6/2023 de 19 de diciembre, que ha introducido el apartado cuarto del artículo 35 referente a la jura de cuentas, en el que se establece que cuando se está prestando un servicio a una persona física es necesario que se haya firmado un contrato previo, el cual va a ser examinado respecto de su abusividad por el letrado de la Administración. Que junto a la solicitud de justicia gratuita llevéis un modelo tipo de hoja de encargo, que en el momento se rellene, que os lo firmen y con eso os aseguráis de que para el caso de que le denieguen la justicia gratuita o se archive, porque muchas veces no es que haya denegación, sino que se archiva ante la falta de cumplimiento de los requerimientos de documentación que la Administración le hace a los justiciables. Entonces, con esa hoja de encargo ya tenéis por lo menos la tranquilidad de que la jura de cuentas, si este señor voluntariamente no paga, pues podáis ejercitarla, ¿vale? Continuamos con el ejercicio del derecho a la defensa. ¿Cómo empieza una asistencia al detenido? Pues siempre con una llamada telefónica, bien sea por el propio detenido desde prisión, desde sede policial, bien sea por sus familiares, quienes de manera particular te designan, o, como hemos dicho, a través del oficial del colegio que está encargado de repartir las designaciones del servicio de guardia. Por eso es importantísimo para los abogados que están prestando el servicio de guardia. El teléfono siempre con batería, con cobertura y con sonido, porque la no atención de esa llamada puede conllevar sanciones disciplinarias, ¿vale? Asimismo, tras esa primera comunicación, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Pues primero obtener toda la información que me puedan facilitar y asegurarme de que el detenido está en el centro de detención que se nos ha indicado. Normalmente, cuando hay que prestar la asistencia, nos encontramos con dos situaciones, que puede ser que desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad nos indiquen, además desde la pandemia suele ser frecuente, que se haga esa asistencia de manera telefónica. No obstante, salvo que sea imposible acudir presencialmente, mi recomendación es que se vaya en persona por los siguientes motivos. Porque así podemos comprobar el estado físico y cognitivo en el que se encuentra el detenido, así como que se le hayan respetado todos sus derechos y que esa entrevista personal reservada que tenemos derecho a mantener, efectivamente es reservada. Telefónicamente, los clientes que no saben en ese momento ni dónde está su cabeza, nos dicen, sí, sí, ya podemos hablar. Y nadie nos está asegurando que en ese momento no haya ninguna gente entrando en la sala porque tenga que coger un papel, porque tenga que coger lo que sea. Entonces, por eso insisto que en la medida de lo posible esa asistencia se haga de manera personal. Importante también para los letrados del turno de oficio, el artículo 522 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el plazo máximo para prestar esa asistencia en policía es de 3 horas desde que se recibe el encargo. Si durante ese periodo el letrado no comparece, el Colegio de Abogados tiene la obligación de nombrar a un sustituto que con la mayor brevedad posible tendrá que hacer esa asistencia y, como he dicho anteriormente, esto le conllevará seguro responsabilidades disciplinarias al incompareciente, ¿vale? Importante también, que de hecho lo hemos destacado, que nos lo tenemos que saber de memoria, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que establece los derechos que asisten al detenido. Como bien sabemos, toda persona detenida será informada por escrito en un lenguaje sencillo y comprensible, en una lengua que comprenda y que de forma inmediata
a su detención, y de los hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como los derechos que le asisten. ¿Cuáles son los derechos? No me voy a parar en leer todo, tenéis la ley a vuestra disposición, pero bueno, pues sí destacar un poco el derecho a guardar silencio, el derecho a no declararse culpable, el derecho a designar un abogado para su defensa, derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar su privación de libertad, a ser asistido gratuitamente por un intérprete en caso de que sea una persona extranjera, sorda, con problemas auditivos o problemas de lenguaje, y a ser reconocido incluso por el médico forense, ¿vale? Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que se le debe desde ese primer momento informar del plazo máximo de detención y del procedimiento que puede seguir para impugnar la posible ilegalidad de su detención. A ver. ¿Cuáles son, respecto al abogado, las cuestiones que yo destacaría en atención a ese artículo? Pues que el abogado, como hemos dicho, tiene derecho a acceder al atestado antes de la declaración y que se le tiene que informar del plazo máximo de esas 72 horas. Derecho a entrevistarse reservadamente con su defendido. El abogado también tiene derecho a participar en todas y cada una de las diligencias que se practiquen con el detenido, como pueden ser entrada y registro, reconocimiento, ruedas de reconocimiento, reconstrucción de hechos. En todas esas diligencias que son con carácter previo a la fase judicial, tiene que asistir el abogado, ¿vale? Y en el caso de que detectemos alguna incidencia, debemos de hacerla constar en el atestado. Asimismo, tenemos que informar al detenido de las consecuencias de su declaración o su no declaración y del consentimiento de la práctica de diligencia. Aquí sí me quiero parar, por ejemplo, en lo que sería la prueba de la toma de ADN. La policía tiene como o insinúa que se trata de una prueba obligatoria. En absoluto, es totalmente voluntaria. El cliente, si se quiere someter a la misma, no hay problema, pero que si se somete, que sea porque voluntariamente ha accedido a ello, no porque esté en el convencimiento de que está obligado a dar esa toma de ADN. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar que crucen, una vez que se toma ese ADN, lo crucen con las bases de datos y de tener un problema, pues nos podemos encontrar con varios. Entonces, mejor que no se tome el ADN. Pero bueno, si voluntariamente accede a ello, lo ha decidido el cliente. Asimismo, no es un derecho, tenemos una obligación de comprobar la fidelidad de lo que se recoge en el acta con lo manifestado por nuestro cliente. Si hay cualquier variación, cualquier pregunta que no está recogida en su integridad, etcétera, etcétera, tenemos que hacerlo constar para que se modifique y se incluyan todos esos extremos. Y finalmente, derecho a que se haga constar en la declaración cualquier ampliación de los extremos que consideremos oportuno y en la consignación, como hemos dicho, de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante la práctica. Ante las limitaciones de derechos del detenido o de la defensa, se podrán realizar las siguientes actuaciones, además de dejar constancia en el atestado. Y es, en primer lugar, informar al colegio de abogados según la incidencia acontecida, puesto que, como bien sabemos, el colegio muchas veces media con las instituciones y de alguna manera, si es algo que que está ocurriendo prolongadamente y consideramos que no debe de ser así, desde el colegio tendrán que hablar con la autoridad competente para intentar darle solución. Asimismo, cesar de manera inmediata en la intervención en el momento en el que se produzca esa lesión de derechos. Por ejemplo, una rueda de reconocimiento y nos encontramos con que el resto de intervinientes y de integrantes de la rueda, ninguno tiene ninguna característica similar a nuestro detenido. Evidentemente se le está vulnerando su derecho de defensa, puesto que si todos son rubios y él es moreno, no hay lugar a dudas de que el testigo o el perjudicado lo va a identificar sin ningún tipo de problema. Entonces tenemos que paralizar la práctica de esa diligencia y hacerlo constar el por qué entendemos que no se debe continuar con esa práctica. Y por último, en el caso de que ya veamos que se está produciendo una ilegalidad de esa privación de libertad, plantearnos la interposición de un habeas corpus. El habeas corpus, ¿dónde se regula? Aunque ya os adelanto que es un procedimiento, desde mi experiencia, poco frecuente.
Yo llevo más de 10 años de ejercicio y no he tenido que interponerlo nunca. No obstante, no está de más que sepamos dónde se regula y un poquito el cómo se tramita. Se regula en el artículo 17.4 de la Constitución española y asimismo en la Ley Orgánica 6.1984 de 24 de mayo, en la que se instaura en nuestro ordenamiento un procedimiento especialísimo y sumario para la tutela del derecho fundamental a la libertad de la persona. Esta ley se inspira en 4 principios. ¿Cuáles son estos principios? El de agilidad, sencillez, generalidad y universalidad. ¿En qué consiste el principio de agilidad? Porque estamos ante un procedimiento, como hemos dicho, rápido y sumario. Es más, no debe de durar más de 24 horas. Sencillo, puesto que se puede iniciar con una mera comparecencia verbal del propio privado de libertad. No es necesaria la intervención de abogado y procurador. Respecto a la generalidad, tiene dos vertientes. La primera de ellas es que los agentes de la autoridad quedan sometidos al control judicial ante la posible ilegalidad de la privación de libertad de una persona y asimismo de que se trata de un procedimiento que puede interponerle una pluralidad de personas, ¿vale? Y por último, la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? Que no solo se analizan las privaciones de libertad en donde puede incurrir una ilegalidad de origen, sino incluso aquellas que inicialmente se han iniciado conforme a ley, pero que durante su transcurso pues, infringen algún tipo de derecho, ¿vale? A continuación, perdón. ¿Quiénes son los competentes para resolver el habeas corpus? Bueno, pues en primer lugar, en casos normales, el juez de instrucción del lugar en donde se encuentre la persona detenida. En caso de delitos de terrorismo, el juez central de instrucción correspondiente. Y en caso de la jurisdicción militar, será competente el juez togado militar de instrucción. ¿Quiénes están legitimados para dictar este procedimiento? Pues como hemos dicho, en primer lugar, la persona privada de libertad, personalmente o a través de su abogado, familiares cercanos de la persona privada de libertad, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o el juez competente. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Ya lo hemos dicho, que es por medio de escrito o a través de una comparecencia y esto da lugar a que el funcionario público, la autoridad gubernativa, de manera inmediata tenga que poner en conocimiento del juez competente la solicitud de habeas corpus. Las consecuencias de que el funcionario no lo haga conforme la ley establece, pues son tanto de tipo penal, responsabilidades de tipo penal como disciplinaria. Una vez promovida la solicitud de habeas corpus, el juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado al Ministerio Fiscal. En ese momento, o bien dicta un auto de incoación o una resolución en la que se deniegue la solicitud, las cuales no tienen posibilidad de recurso. Antes de dictar la resolución definitiva, en el caso de que se haya incoado el procedimiento, el juez oirá primero a la persona privada de libertad y al Ministerio Fiscal. De esas declaraciones le da traslado a los agentes que han efectuado la detención, quienes también serán escuchados y podrán proponer todas las pruebas que consideren oportunas. Pruebas que, como he dicho, se tienen que practicar en el plazo de 24 horas y una vez finalice ese plazo, el juez dictará un auto en el que o bien acuerde el archivo de las actuaciones porque ha considerado que la detención ha sido conforme a la legalidad, o bien dicte un auto en el que, pudiendo existir alguna vulneración de algún derecho, ponga en inmediata libertad a nuestro cliente o dicte otro auto en el que continúe la situación de privación de libertad, pero que haya una modificación respecto al lugar de detención, así como bajo la custodia de quién tiene que quedar el detenido, o finalmente, si ya ha transcurrido el plazo de detención de las 72 horas, lo ponga a disposición judicial. Ya vamos a centrarnos ahora en lo que es asistencia al detenido en sede judicial. Lo primero que tenemos que hacer, copia de las actuaciones. Acercarnos al funcionario, a su mesita, decirle somos el abogado que va a asistir a este señor, déme copia de todo lo que haya en el procedimiento. Con esto ya podemos ver cuáles son
en concreto los hechos que se le están imputando a nuestro cliente y el contenido de todas las diligencias que han sido practicadas hasta ese momento. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Entrevistarnos de nuevo con nuestro cliente. Oye, ya sabemos qué es por lo que se te está acusando o por lo que se te va a acusar, mejor dicho, dame información con la que yo pueda defenderte. En el caso de que no haya argumento para una defensa consolidada y nos planteemos que la declaración lo que va a hacer es entorpecer más que ayudar, también podemos plantearnos en este momento la posibilidad de que nuestro cliente se acoja a su derecho a no declarar, ¿vale? Respecto a los procedimientos incoados como diligencias urgentes de juicio rápido, que son normalmente lo que nos encontramos, tenemos que tener en cuenta que aparte de la declaración de nuestro cliente, tendremos que asistir a la declaración del perjudicado o la perjudicada y de incluso los testigos que obren en el propio atestado. A continuación, cuestiones importantes que también tenemos que tener en cuenta, que si el Ministerio Fiscal así lo solicita, se va a celebrar una comparecencia del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativa a la posible prisión provisional de nuestro cliente. No obstante, la prisión provisional solo se acordará cuando objetivamente sea necesaria y no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puede alcanzarse los mismos fines. La prisión provisional tenemos que saber que responde a la necesidad de evitar ciertos riesgos relevantes para el proceso y para la ejecución del fallo, como pueden ser el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas, la destrucción de pruebas de las actuaciones, actuaciones contra los bienes jurídicos de las víctimas y la reincidencia. En este caso, el artículo 503 establece cuáles son los requisitos que, si os parece, no nos paramos porque, bueno, entiendo que es más fácil que os lo leáis tranquilamente y lo entendáis. El juez, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para adoptar la prisión provisional tendrá que valorar la repercusión que esta medida pueda generar en el imputado, considerando sus circunstancias personales y las del hecho investigado, así como la entidad de la pena que se pudiera imponer. Por eso también es muy importante que tengamos en cuenta en esas entrevistas previas que tenemos con nuestro cliente, no solo nos focalicemos en lo que es la defensa del caso concreto, sino que nos preocupemos en preguntarle situación personal, situación familiar, situación económica, situación laboral, arraigo, etcétera, etcétera, porque son cuestiones con las que vamos a poder combatir esa solicitud de prisión provisional y que pueden dar lugar a justificar que en vez de que se establezca esa medida tan gravosa, no solo para nuestro cliente, sino para su propio entorno familiar, puesto que si depende toda la familia de él económicamente, se quedan a priori sin sustento alguno, pues que se establezcan otro tipo de medidas, como puede ser la retirada del pasaporte o que se le requiera hacer apudasta quincenalmente ante el juzgado de guardia, etcétera, etcétera. A continuación, otra cuestión que también debemos de tener en cuenta cuando prestamos la asistencia al detenido, en este caso a detenidos por presuntos delitos de violencia de género o violencia doméstica, y es la comparecencia del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la orden de protección. Como bien sabemos, la orden de protección se otorga a las víctimas en los casos de que exista contra ellas indicios fundados de la comisión de delitos contra la vida, integridad física o moral y libertad sexual por parte del hombre que haya sido o sea su pareja o su cónyuge. Además debe de existir una situación objetiva de riesgo. ¿Qué es esta situación objetiva de riesgo? Pues que existan antecedentes penales, que la violencia ejercida en el caso denunciado haya sido desmesurada, que existan una serie de adicciones o de trastornos mentales y que esa vulnerabilidad de la víctima se vea de alguna manera acreditada. Como bien sabemos, la orden de protección comprende medidas tanto de carácter penal como medidas de carácter civil y medidas asistenciales. Se pueden establecer todas ellas, solo algunas, dependiendo de cada caso y de las circunstancias, ¿vale? Las medidas penales.
son las que podéis observar en pantalla. No obstante, las más comunes suelen ser la privación del derecho a residir en determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima o a los familiares que determine el juez y la prohibición de comunicación con la víctima o con aquellos familiares que determine el juez, ¿vale? Las medidas civiles, pues las que podéis comprobar, ¿no? El uso y disfrute de la vivienda, la atribución de la guardia y custodia de los hijos menores si es que existieran, la suspensión del ejercicio de la patria potestad, la suspensión del régimen de comunicaciones, visitas y estancias con los hijos menores, la fijación de una pensión de alimentos y cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los hijos de esa situación de riesgo o de peligro. Importante tener en cuenta, estas medidas, si se acordasen, tienen una duración de 30 días y para su prórroga es necesario que se interponga una demanda de divorcio, separación o de medida de relaciones paterno-filiales en la que expresamente tenemos que solicitar la prórroga de estas medidas, ¿vale? Y finalmente, como hemos dicho, las medidas de carácter social. Sinceramente, desde mi experiencia no se suelen incluir, salvo las que son relativas a ayuda económica que gestionan las administraciones públicas, pero que creo que no se incluyen en la propia orden, sino que eso a través del SABA pues lo llevan a cabo, y el acceso a viviendas protegidas. Pero como digo, normalmente no aparecen en sí en la propia orden de protección, ¿vale? ¿Qué posibilidades tenemos ante la comparecencia de la orden de protección? Dos. La primera de ellas, que debe ser la que debe de primar, oponernos radicalmente al establecimiento de esa orden de protección, puesto que no haya indicios suficientes de la comisión del delito, que haya dudas sobre la autoría de los mismos, que se causa un perjuicio irreparable no solo a nuestro cliente, sino a sus hijos en concreto, cuando se adoptan medidas civiles. Entonces, esa es la postura que siempre tenemos que mantener formalmente. Segunda opción, si de manera más o menos clara, con las actuaciones delante, se puede presuponer que nuestro cliente es responsable de los hechos por los que se le ha denunciado y presumiblemente se va a establecer esa orden de protección, lo recomendable es que nos sentemos con Fiscalía y con la acusación particular para que, aunque sea bajo cuerda, porque como digo, formalmente siempre tendremos que oponernos a esa orden de protección, pero bajo cuerda, intentemos llegar a un acuerdo en donde las medidas que se vayan a establecer pues sean las menos perjudiciales para nuestro cliente, ¿vale? Continuamos con otra cuestión importantísima a tener en cuenta cuando estamos prestando la asistencia al detenido dentro de la sede judicial, y es la posibilidad de conformarnos en los juicios rápidos. Esto se establece en el artículo 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, como sabéis, la conformidad se trata de un reconocimiento por parte del investigado, del acusado, admitiendo los hechos y mostrando su acuerdo en que se le imponga la pena más elevada solicitada por la acusación. Ello implica que no se precise convocar un juicio y que se dicte una sentencia por parte del juzgado de guardia que da lugar o que tiene efectos de cosa juzgada. Y asimismo, lo más importante, la reducción del tercio de la pena, ¿vale? ¿Cuáles son los delitos que pueden ser enjuiciados como juicio rápido? Pues como os he indicado, vienen recogidos en el artículo 795. A destacar así resumidamente, pues que la pena a imponer no puede ser superior a 5 años de prisión o a 10 años en caso de que se trate de penas de otra naturaleza, que se haya iniciado el procedimiento mediante atestado policial, que se trate de delitos flagrantes y que se trate de alguno de los delitos recogidos en ese artículo, que la instrucción sea presumiblemente sencilla y que no se haya acordado el secreto de las actuaciones. Los requisitos que sobre la conformidad se establecen en el artículo 801.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es, primero, que no se haya constituido acusación particular y que el Ministerio Fiscal haya solicitado la apertura del juicio oral y, en consecuencia, haya presentado un escrito de acusación en ese trámite. Que el delito castigado con la pena no supere los 3 años de prisión
y que la multa o otra pena distinta tampoco supere o exceda de los 10 años. Y que tratándose de una pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas una vez que ya se ha practicado la reducción del tercio no superen los 2 años. Como hemos dicho, la conformidad del acusado se tiene que hacer en el acto de la presentación del escrito de acusación del Ministerio Fiscal y ello va a implicar, si aceptamos los términos en los que esa acusación se ha formulado y reconocemos los hechos, la reducción de un tercio de la pena. Importantísimo tener en cuenta en este punto antecedentes penales de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque en ocasiones sí que decimos, venga, pues le interesa sobre todo al justiciable y nosotros pues terminamos ya el procedimiento, vamos a acceder a una conformidad. Pero si tiene el detenido antecedentes penales que están suspendidos, tiene penas anteriores que están suspendidas, nuestra conformidad va a conllevar no solo el cumplimiento de nuestra pena, sino que incluso se vean revocadas esas anteriores suspensiones. Entonces nos podemos encontrar con un problema cuando el cliente se entere de que él pensaba que solo tendría que cumplir 6 meses y de repente tenía 2 penas anteriores suspendidas de 2 años y en los 6 meses se convierten en 4 meses y medio. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? También, asimismo, siempre que haya posibilidad de defensa, no se acepta una conformidad, porque es un caramelito que Fiscalía siempre nos pone, porque bueno, tal, si esto está más o menos, no, si yo tengo un hilo al que agarrarme, no nos conformamos, nos vamos al plenario y que ya en sala determine el juzgador si este señor es culpable o no, porque muchas veces nos podemos encontrar con sentencias absolutorias. Y finalmente, solo entiendo que es recomendable las conformidades para aquellos casos en los que evidentemente pues no quepa la menor duda de la autoría de los hechos y bueno, pues en ese caso, como suelen ser, por ejemplo, los delitos de seguridad vial, en concreto la alcoholemia, tan pillado con el carrito del helado, pues no tiene antecedentes, venga, pues ya está, pues una conformidad, retirada del carnet, una multa normalmente y a portarse bien, ¿vale? Finalmente, y no menos importante, claro. Para los compañeros que prestamos el servicio del turno de oficio, ¿cuáles son los documentos que tenemos que cumplimentar? El primero a tener en cuenta, el parte de guardia. Yo he puesto un pantallazo del que tenemos aquí en Córdoba. Supongo que cada colegio pues, tendrá el suyo propio. Y lo más importante de este documento es que siempre tiene que estar sellado por el centro de detención o bien sea la comisaría, el puesto de la Guardia Civil o el juzgado. Por eso mi recomendación, con independencia de que aún no nos hayamos parado a cumplimentarlo, lo primero que tenemos que hacer, nada más llegar al centro de detención, es sacar nuestro parte de guardia, perdón, y que nos lo sellen. Ya después lo rellenaremos tranquilamente, pero lo primero es el sello, porque si no nos vamos a ver obligados a tener que volver a acudir y perder el tiempo, ¿vale? Asimismo, destacable a raíz de la nueva orden de 31 de mayo de 2022, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por el turno de guardia. Concretamente, el artículo 3 determina el cómputo de las asistencias prestadas individualmente, tanto en centros de detención como en sede judicial. Esto es una novedad con lo que teníamos anteriormente, porque anteriormente con tu parte de guardia del detenido, daba igual que fuese en sede judicial que en sede policial, ya estaba y era una única asistencia porque era por detenido. Ahora, en atención a este artículo, las asistencias se computan individualmente. Entonces, ¿por qué es interesante tener en cuenta que no se oyen todas estas partes? Porque así va a ser más fácil poder superar el primer rango del módulo de Guardia General Diaria y liquidar la misma por un importe superior. ¿Cuándo pasa ese importe superior? Que pasamos de 180 euros la guardia a 210, cuando superamos las 6 asistencias. Si por detenido hacemos 2 asistencias, pues con que tengamos 3 detenidos o 3,5, con que tengamos 3,5, ya nuestra guardia se liquida un poquito mejor.
Ahora nos vamos a centrar en el formulario de justicia gratuita. Nada, entiendo que como en nuestro colegio, que lo tenemos a disposición de los compañeros en nuestra página web, el resto de colegios también lo tendrá a disposición de todos los compañeros. No obstante, para el que tuviese alguna vez problema con la página web de su colegio, pues os dejo aquí señalado cuál es la página web de la Junta de Andalucía donde podéis descargarlo y tenemos que descargar en concreto el anexo 2, ¿vale? ¿Cómo comienza a cumplimentarse este formulario? Pues rellenando los datos del justiciable y los nuestros propios. Importante, el apartado 4, notificación. Normalmente, como asistimos a personas físicas, este apartado no hay que rellenarlo. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con que no en sede policial, pero sí en sede judicial, nos citen o nos designen para asistir a una persona jurídica en unas diligencias previas. En ese caso, como tiene establecido el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas tienen obligación de relacionarse de manera telemática con la administración pública. Entonces, en ese caso, único caso, sí tenemos que cumplimentar este apartado, ¿vale? Asimismo, el siguiente apartado es el de los datos familiares que conviven con la persona solicitante. Y lo primero que tenemos que marcar es en qué tipo de unidad familiar está integrado nuestro cliente. Bueno, pues importante, el artículo 3.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita nos remite a la Ley del Impuesto sobre las Personas Físicas, de renta sobre las personas físicas, equiparando a los cónyuges no separados legalmente a las parejas de hecho debidamente inscritas, ¿vale? Y da dos tipos de modalidades de unidad familiar. La primera de ellas sería la unidad familiar integrada por cónyuges, en los que existe matrimonio y la unidad familiar estará compuesta por ambos cónyuges y, si los hubiera, hijos menores de edad o hijos mayores de edad, incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. El segundo de los casos, que haya una separación legal o inexistencia de matrimonio. En este caso, no contamos con pareja ni cónyuge separado legalmente, solo se computa la unidad familiar con el progenitor y los hijos que convivan con el mismo, conforme anteriormente hemos explicado. Importante, no hay que meter a la abuela, al primo que vive en la casa tampoco, solo los que establece esta ley, ¿vale? Continuamos con el apartado en el que tenemos que facilitar todos los datos que nos facilite nuestro cliente respecto a estos familiares que integran la unidad familiar. El siguiente punto sería el de referenciar los datos del procedimiento y el tipo de asistencia que estamos prestando, en este caso asistencia al detenido. Para a continuación, cumplimentar el derecho de oposición. En este punto, salvo indicación expresa del justiciable o de cualquiera de sus familiares, lo recomendable es poner que nadie se opone, ¿vale? Y finalmente, hay que prestar un consentimiento expreso que habrá de ser marcado en sentido positivo, y para el caso de que los familiares, que es habitual, no estén presentes, lo que se dice respecto a los familiares, yo normalmente lo dejo en blanco, sin perjuicio de que la administración, que es la interesada en saber o conocer ese consentimiento, requiera a posteriori directamente al justiciable. A colación de esto, es importante que los datos que se incluyan al inicio de la solicitud respecto del justiciable sean fidedignos, puesto que va a ser probablemente, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones, requerido por la propia administración, y si no cumplimenta esos requerimientos, nos encontramos con, como he dicho antes, con el archivo del expediente y, en consecuencia, tampoco podemos cobrar, salvo liquidaciones ahora que se permiten a través del SIGA y, bueno, ya eso es caso por ti. Pero que en un principio no podríamos cobrar nuestra asistencia a través del turno de oficio, ya nos tendríamos que romper la cabeza para cobrarlo de manera privada. Y finalmente, importantísimo, el cliente no se puede ir de vuestra vista sin que os haya firmado la justicia gratuita, porque no es una, ni dos, ni tres veces
en las que quizá no lo volváis a ver. Entonces, lo firmáis. Que os lo firme. ¿Cuándo podemos cumplimentar este formulario? Bueno, pues tenemos una infinidad de esperas prolongadas en sede judicial que nos permiten no solo preparar nuestra defensa, sino tranquilamente rellenar todos estos datos. Y una precisión que sí es interesante que tengáis en cuenta. ¿Qué ocurre si el cliente está prestando la declaración en el juzgado a través de videoconferencia? Bueno, pues en estos casos mi recomendación es que cuando se le vaya a dar lectura de los derechos que le asisten, hablemos con carácter previo con el letrado de la Administración en el que se incluya que expresamente nos autoriza a solicitar la justicia gratuita en su nombre. Esa resolución se acompaña a la solicitud de justicia gratuita que tendréis que rellenar en esa entrevista privada que mantenéis con él, aunque sea por videoconferencia, y con esa resolución y la solicitud normalmente no vaya a tener ningún problema. Finalmente, el último documento que culmina todo este sistema burocrático que tanto nos encanta es la declaración responsable sobre el envío telemático de la solicitud de justicia gratuita. Cada colegio habrá de facilitarnos una declaración responsable en la que solo firmamos los profesionales refiriendo a los datos del procedimiento. No obstante, es muy importante que lo que estamos de alguna manera diciendo es que los datos o la información que estamos volcando es la original o se corresponde con la original, por lo tanto, la documentación original tenemos que tenerla bajo nuestra custodia, que no se extravíe, puesto que la Administración en cualquier momento pues, puede requerirnos de su aportación y tenemos que tenerla a mano, ¿vale? Y en un principio, salvo que se me haya olvidado algo, he acabado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se nos ha abierto el horizonte de muchas dudas que tenemos, pero siempre surgen a raíz de lo que uno va diciendo, siempre surgiendo. Yo antes de nada te voy a hacer una pregunta que nos han mandado, pero antes de nada yo me gustaría hacer un ruego como colegio. Como colegio, y es el siguiente. Se habla aquí del abogado del turno oficio, pero esto también es para los abogados de designación particular. Y a ellos es a los que le hago este ruego. Por favor, cuando sepáis que vais a defender o asistir a un cliente, tenéis que tener en cuenta que, salvo que vosotros lo digáis, va a acudir allí un compañero del turno de oficio. Cuando es en Córdoba todavía te produce una molestia. En Córdoba, en la ciudad de origen donde estamos, puede ser una molestia. Cuando te tienes que desplazar a un pueblo a 80 kilómetros y te encuentras allí con que ya hay un abogado que ha designado, ni te lo pagan ni nada, y la verdad es que te vienes bastante disgustado, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, ruego encarecidamente a quien sea abogado de designación particular que lo ponga en conocimiento del colegio para que el colegio nos mande allí. Seréis muy bien agradecidos y Dios os tendrá en vuestras plegarias, pero desde luego hacedlo así. Y ya entrando, hay una cosa que la hemos contestado, la has contestado bien y te has referido a ella, pero insisten un poco. A raíz de lo que tú has dicho de la pandemia, las asistencias prácticamente se han extendido y casi todas se hacen en la Guardia Civil y la policía se hacen de manera telemática. Ya has dicho, yo soy partidario y comparto tu opinión de que si se puede, se vaya. ¿Por qué? Porque la presencia y el estar y el acompañamiento y enterarte desde el primer momento con la persona detenida, pues siempre es bueno para ti, porque saca mucha información, y en segundo lugar porque la persona se siente, hay que tener empatía, poneros en su lugar y si te gustaría que estuviera todo. Eso es uno. Pero está bien que prácticamente pues, se evitan más problemas y más rápido, porque si tienes que 3 horas, por lo mejor esa persona es asistida en 20 minutos y está en su casa y lo da. Es decir, que hay que conjugar todo eso. Pero también se hacen declaraciones telemáticas en los juzgados. Entonces, ¿cuándo podemos decir que sí y cuándo debemos negarnos rotundamente a que la declaración del detenido sea de manera telemática? A ver, yo creo que un poco a criterio personal y de la complejidad de cada caso. Yo ya he insistido en que telefónicamente, evidentemente, es mucho más cómodo para nosotros. Nos estamos ahorrando un viaje, pero
En el momento que hablamos con el agente y nos dice según qué tipo de delito sea tal, hay que valorarlo en cada circunstancia y si no queda más remedio, la ley lo recoge, creo que en el artículo 520, que esa asistencia puede ser realizada de manera telemática sin ningún problema, en atención a la lejanía, es lo que tiene establecido la ley. Pero vuelvo a insistir, dentro de vuestras posibilidades, yo siempre intentaría ir de manera presencial. Otra cosa, y lo digo desde el punto de vista también desde colegio, porque nos llegan muchas quejas y algunas veces con razón de los justiciables. ¿A qué has referido a ello? El detenido que pasa a prisión provisional, está en preventivo, y está allí, y entonces es que es obligatorio que vayamos. No podemos ir más veces. Es más, creo, si no me equivoco, que la Junta de Andalucía solamente nos paga un desplazamiento, creo. Dos. Dos desplazamientos. Dos desplazamientos. Si estáis del turno de oficio y estando contemplado por la Junta de Andalucía que se os abonan dos desplazamientos. Bueno, Carlos, hay una precisión ahí con el nuevo baremo. Bueno, pero en principio. Antes se pagaban dos desplazamientos y ahora se pagan aquellos desplazamientos que conlleven salida del partido judicial. Es decir, los compañeros que están en pueblo, si tienen que venir a prisión, sí que van a poder cobrar esa asistencia, pero los compañeros de Córdoba no. Eso lo estamos intentando solucionar, pero mientras tanto hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque después nos quejan y nos vienen, y si está contemplado en el baremo de que se abona esa asistencia o ese desplazamiento, y después dice que el abogado no ha venido a verme, pues la verdad, eso con independencia de que se pague o se abone o no se abone. Pero es que la propia diligencia y la propia profesionalidad del compañero o compañera que va a asistir pasa porque a preparar, imaginaros que esa persona está en preventiva hasta el día del juicio. Es que hay que ir, es que es que usted tiene, yo creo que aunque no te lo abonen, tienes obligación de ir a comunicar con tu cliente que está en prisión para que te cuente historia y puedas prepararte, pues no vas a ir todos los días, pero por lo menos un día para que te cuente historias o que te cuente cosas. ¿Cuántas veces hemos solucionado nosotros problemas? Porque, pues yo tengo unos papeles que están en mi casa, pero los papeles de que está, tío, que tiene un atenuante por tosifrenia o alguna cosa que no tiene, lo puede acreditar. Es decir, o te dice de un testigo que había, en fin, te da su versión, porque en la guardia, como ha dicho Sofía, la guardia es morir por Dios, eso es correr pertipillo, no se enteran de nada, si es que están en sus condiciones, porque muchos vienen bajo unas circunstancias bastante deplorables, ¿no? Entonces, eso es como... Claro, es que esa cuestión va un poco aparejada a la primera premisa que he planteado, que es la profesionalidad. No podemos hacer distinciones si estamos prestando un servicio por designación particular con un servicio a través del turno de oficio. Porque no se lo merecen, porque normalmente son personas que no necesitan, porque no tienen recursos económicos, su situación es muy precaria y no por ello tienen que tener que soportar un servicio de peor calidad. Y al hilo también de los requisitos que ha dicho, digamos, de los 10 mandamientos estos que ha leído ahí, yo desde luego, para mí el más importante es que cuando vayáis a una guardia os llevéis vuestro ejemplar vigente, último, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal. Porque yo hago un reto con cualquiera de que hay un montón de delitos que en la mayoría inmensa de todos los abogados y abogadas no sabemos ni que existen. Pero la eficacia se lo sabe, y la eficacia se lo sabe. Y nos pillan allí que es que no sabemos ni de lo que nos estamos hablando. El phishing, no sé cuánto, el stalking, el mobbing, el cuánto, llegas allí y no sabes ni que es muy importante. Entonces, eso yo insisto de verdad en lo que ha dicho Sofía, en esa recomendación, en que vuestro Código Penal y vuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, eso es fundamental, ir allí a una guardia y estar con eso porque, oye, mira, te lo puedes saber muy bien, pero siempre hay cosas. Yo he aprendido ahí algunas cosas que ha dicho Sofía, que ya, mira que llevo cosas y que no me acordaba. Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no?
Y otra cosa también, que también lo ha dicho, insistir, personaros en esa diligencia, y si os lleváis hecho un escrito de personación, como ha dicho, modelo, llevarlo, y os personáis en ese mismo momento ya, o esa misma tarde, porque se van a practicar un montón de diligencias que vosotros no vais a tener ni idea, y cuando lleguéis os den el traslado dentro de 6 meses, de repente encontréis que han declarado 40.000, no sabéis, han hecho pericial y vosotros no habéis siquiera tenido idea de lo que es. Más, os podéis encontrar con que hay otro abogado en ese procedimiento que ni os ha pedido, no la viene, que ya no existe, sino no ha habido comunicación de sustitución de letrado, ni nada, y tú te encuentras que de pronto dices, este asunto que sea, ya se celebró con otro abogado. ¿Por qué? Personarse. Y porque además tienes responsabilidades con eso. Pues te puede decir, usted es abogado, usted porque no fue a estas declaraciones, y que tenés cuidado con eso también. O si tenéis los presenciales alguna pregunta por aquí, y si no, pues vamos cerrando. Sí, tienes que, si no, no te oyes. Hay que imprimir el papel. Sí. Ahora. Bueno, mi pregunta es más o menos, yo es que, bueno, es un poco personal, pero yo creo que tiene interés también general para las personas que van a iniciar el turno de oficio. Sabemos que por ley solamente los abogados que tienen 3 años de ejercicio mínimo de colegiación tienen derecho a formar parte del turno de oficio, ¿no? Entonces yo próximamente en este mes pues cumpliré con ese requisito legal. Entonces mi pregunta un poco sería, ¿tiene uno que esperar al año siguiente para, en este caso sería 2025, o inmediatamente que uno cumple el día que cumple puede meterse ya en el turno? Aunque sea lo general, porque creo que los especiales Claro, van por otro lado. hay que hacer esa distinción. Y yo hablo de cómo lo tramitamos aquí en Córdoba. Hay que recordar que esto está emitiéndose para todos los colegios de Andalucía, no sé cómo lo harán en otros colegios. Aquí en Córdoba, para lo que es asistencia al detenido o guardia general, desde que se cumple con el requisito, tú puedes acceder a la prestación de ese servicio. No obstante, los turnos especiales hay que realizar los cursos específicos de formación que se requieren para poder acceder a esas listas. Porque eso quería preguntar por el tema, por ejemplo, mañana está el de penitenciario, que lo voy a hacer para poder... Claro, lo recomendable es hacerlo con carácter previo a que se cumpla el requisito de los años. Para que cuando cumplan los años de experiencia, el requisito de los 3 años, puedas ya de manera inmediata acceder a todos esos turnos. Ya, entonces, una vez que uno tiene los turnos especiales, ya tiene los cursos hechos de requisitos, puede inmediatamente, en cuanto ya cumple los 3 años, poder formar. Sí. Pero tienes que pedirlo. Claro, hay que solicitarlo. Claro, hay que solicitarlo, claro, vale. Uh-huh. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, y yo aquí no nos han hecho ninguna otra más, pues espérate un momento, que me parece que hay aquí nada, pues no hay ninguna pregunta. Pues damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a los que nos habéis estado oyendo en vuestros despachos y en vuestras casas, y a los presentes. Muchas gracias. Y hasta la próxima, que no sé dónde. Espero que os haya resultado útil. Gracias.